Amigos, amigas, bienvenidos. Estamos ya aquí con esta sesión, con esta doctrina fundamental que se llama la Trinidad. La Trinidad de Dios como tal. Antes es muy importante que si no estás familiarizado con esto, te debo de decir que esta palabra Trinidad no viene literalmente escrita en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en la revelación de Dios al hombre, inicialmente a los hebreos, bueno, primero a todo este proceso que se lleva del Antiguo y del Nuevo Testamento, Dios se ha revelado como un Dios, el Dios único, Dios vivo, Dios verdadero, se ha definido como yo soy el que soy, como lo hemos visto también, y no dijo nosotros somos los que somos, hablando de tres dioses. Y bueno, por eso la palabra Trinidad no aparece porque realmente no estamos hablando de tres dioses. Sin embargo, la cristiandad comenzó a usarla para tratar de entender conceptualmente lo que es imposible entender conceptualmente si no se tiene fe, que es las tres personas son Dios, Dios son las tres personas, pero siguen siendo una, Dios. Eso a la mente natural, pues obviamente le causa un problema, partiendo de la base de que dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio. Hablando de la masa, evidentemente estas explicaciones científicas nunca van a encontrar alguna forma de explicar lo inexplicable para la mente humana y lo inexplicable para las leyes que Dios mismo creó. Entonces nosotros en su soberanía debemos de respetar y entender que Dios se quiso revelar a la humanidad de esta forma, como Dios, yo soy el que soy, el Dios único, vivo y verdadero, y más mostrarse porque así lo decidió Él como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres Dios único, vivo y verdadero. Las razones, pues evidentemente sería inútil tratarlas de explicar. ¿Por qué? Porque yo no soy Dios y porque no hay alguien que lo pueda hacer. Sin embargo, encontrar para efectos de estudio y basado en la palabra de Dios, pues la forma de tratarlo de explicar sobre todo a las personas que están teniendo un nuevo contacto con la palabra de Dios, que han estado buscando del Señor y quieren entender esto, que es importante no tratar de conceptualizarlo, primero creerlo, aceptarlo y después conceptualizarlo a nivel de la misma palabra de Dios. ¿Sí? La fe no es ciega, la fe, por el contrario, la fe descubre la verdad y la verdad es revelada y así mostró la verdad Dios a nosotros en Cristo Jesús. Desde toda la Biblia se ha mostrado Dios así con el pueblo de Israel. De hecho, desde el libro de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en el versículo 2 dice, y el espíritu se movía sobre la faz del abismo, y entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En Proverbios también vemos que acerca de la sabiduría, cómo se muestra la sabiduría haciendo énfasis sobre todo en Cristo, en el énfasis como sabiduría en el Hijo. Y también vemos desde un principio que el Hijo, como ya lo estudiamos también, el Hijo no fue creado, el Hijo tomó forma de hombre, el Verbo se hizo carne, como vemos en el capítulo 1 de Juan. Bueno, en primer lugar te voy a mostrar algo que pues estudiando me encontré a través de mucho tiempo una forma razonable de poder presentar esto a la mente humana. Y esto viene desde el siglo XIII. El esquema que te voy a enseñar, que está atrás de mí, no es algo que yo haya inventado, sino que no porque lo haga inválido, sino más que nada porque es lo que a mí me parece más viable para nuestra mente poder entender sin tener dudas en el sentido de fe, manteniendo la fe de lo que es la Trinidad como tal. Y es este esquema fue encontrado, no sabemos exactamente cuándo fue descubierto, pero fue descubierto en el siglo XIII, en manuscritos del siglo XIII. Cuándo fue hecho y desde cuándo fue hecho, no sabemos si fue desde la iglesia incipiente en el siglo I, II, o algo así cuando ya estaba revelado todo, o después de que fue revelado el canon bíblico.
definido en alguno de los concilios. No se sabe cuándo se hizo, pero que sí, se encontró a partir de escritos del siglo XIII, y es este. Aquí podemos ver en el centro de que Dios es Dios, Dios es único, Dios es el Dios vivo y verdadero, y es Dios, que ya explicamos también su nombre como la vez anterior, y hemos explicado que solamente un Dios, y ese Dios se hizo llamar a sí mismo yo soy el que soy, hablando de una unicidad, hablando de una sola persona. No hablo en plural, nosotros somos los que somos, sino yo soy el que soy. Y eso es lo que significa, ya es su nombre, como ya lo estudiamos. Sin embargo, Dios, vemos a través de diversas escrituras, que las vamos a estudiar ahorita, que están acá atrás, pero primero quiero que veamos esto, que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero, como podemos ver, que el Padre no es el Hijo y que el Espíritu Santo no es el Padre y no es el Hijo. No es y no es. Pero también vemos en la palabra y en la revelación personal de cada uno de nosotros que Dios, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Por eso la palabra Dios representa las manifestaciones que Dios ha querido mostrar a la humanidad para, a través de un Salvador, que es Dios mismo, que es el Hijo, podamos tener este acceso al Padre a través del Espíritu Santo, como hemos estudiado en algunos versículos y que los estudiaremos más a detalle, como te estoy diciendo. Pero es muy importante este esquema, que a mí me pareció muy, muy adecuado. ¿Por qué? En primer lugar, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Tratar de explicar esta situación es muy complicado para el hombre. ¿Por qué? Porque tiende a dividirlo. O sea, una sola cosa no pueden ser lo mismo tres cosas, sino una cosa que está dividida. Dios no está dividido. Dios no está dividido en tres. Es decir, que hay tres dioses que forman uno. Porque si no, aquí tendría que ser una división de tres, Dios, y dentro estaría Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y cada pedacito conformaría una sola unidad. Y no es así. La razón por la que está aquí es que el Padre es completamente Dios, el Hijo es completamente Dios y el Espíritu Santo es completamente Dios. No es 1, 2, 3, y que el 1, el 2 y el 3 forman una unidad que se llama Dios. ¿Por qué? Porque no está dividido. Muchas formas ha habido a lo largo del tiempo de tratar de explicar esto, y que se caen errores de ¿por qué? Porque se caen o en dividir, o en despersonalizar, o en tratar de limitarlo a algo que pueda conceptualizarlo la mente. Un ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, que se enseña la Trinidad en algunas partes de una manera equivocada, que Dios es como el agua, que es H2O en sus tres manifestaciones, en sólido, en líquido y vapor. Sin embargo, esta división finalmente puedes tener por separado o vapor, o agua, o vapor, o líquido, ¿sí? O sólido, el hielo, ¿sí? Sin embargo, sigue siendo agua, pero los puedes separar. Puedes tener nada más hielo, puedes tener agua con hielo en un vaso, pero te falta vapor, entonces puedes calentar el agua y se hace vapor, pero entonces falta el hielo, no se puede conjuntar porque el 1, la temperatura, hace que estas variaciones, finalmente es la temperatura, algo externo, que hace estas variaciones de vapor o gas o sólido. Vapor, perdón, me hago bolas, vapor, que es el gas, sólido o líquido, ¿ok? Hay quienes explican que es como la naranja, una
naranja, que está la cáscara, están los gajos y está el jugo. Bueno, la cáscara de la naranja es eso, es la cáscara de la naranja, pero no es la naranja completa. Los gajos unidos, pues les falta la cáscara. O bien la naranja sin ya quitándola o exprimiéndola, la exprime, sale el jugo, pero entonces faltan los gajos y la cáscara y no dejan de ser una misma cosa. No es la naranja completa. Sigue siendo naranja, pero no la naranja completa. Acuérdate de esta palabra, completez. Completez que hace algo que se llama unicidad. Completez que hace unicidad. Y esa palabra completez también hay quienes lo llevan a, olvidándose de esta situación de la completez, por ejemplo, con un trébol de tres hojas. Es el mismo trébol, pero son 3 hojas. Nacen de una sola cosa, que es Dios, y se manifiesta en 3. Esta parece que sí, pero nuevamente puedes arrancar nada más una hoja, quedarte con una hoja y las otras 2 quemarlas, pisarlas o tirarlas. Son finalmente, aunque vienen de una misma rama, pues obviamente son cosas diferentes, ¿sí? Son diferentes y no pueden ocupar el mismo espacio, ¿ok? ¿Por qué? Porque son cosas físicas. Entonces, tratar de explicar la naturaleza de Dios con cualquier argumento que no sea el espiritual y la aceptación que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es imposible porque siempre va a quedar limitado, siempre va a quedar, pues obviamente, pues recortado. Hay quienes han avanzado un poco más en este intento de definición, que es como el hombre, espíritu, alma y cuerpo. Sí, es espíritu, es alma y es cuerpo, pero cuando una persona fallece, sigue su espíritu y su alma, que son eternos, o para un lado o para el otro, pero son eternos, pero su cuerpo ya no está, ya dejó de ser. Es decir, su cuerpo físico se separó y ya no está, aún estando juntos, ¿sí? en un mismo cascarón. Mi alma y mi espíritu estaban separados por la muerte espiritual y en ese momento ya se rompe la explicación. ¿Por qué? Porque yo tenía algo muerto dentro de mí que era mi espíritu. Al nacer de nuevo, mi espíritu es el que es tocado por la vida de Dios y la vida de Dios está en mí. Y sí, aún siendo nacido por Dios, en el nuevo nacimiento por la salvación en Cristo Jesús, soy una sola persona con 3 cosas, pero sigo siendo una persona y lo que más se acercaría, pero hay un detalle, aparte del que ya dije, el de la muerte, que este cuerpo es finito, es decir, tiene un fin, pero incluso en este momento, yo, Dios no lo quiera, pero alguien que estuviera así, el hecho de que le falte un dedo, un solo dedo, ya dejó de ser un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque una parte de él ya se quedó por allá, en alguna maquinaria, vamos a pensar extremadamente. Dios nos guarde a todos de que una mutilación, pero finalmente ese cuerpo fue mutilado, es decir, ya no está completo, ya no está completo. Y más aún, está en degradación, este cuerpo se va corrompiendo, más que corrompiendo, se va degradando, se va haciendo viejo con el tiempo, con las enfermedades y demás. El alma se va endureciendo o contaminando y el espíritu se mantiene joven y bueno, se mantiene libre y limpio cuando es nacido de nuevo o muerto cuando no se ha nacido de nuevo. Entonces, para concluir con este asunto humano, no hay manera. No hay manera de poder tratar de explicar a Dios si no es con algo como esto. El explicarlo siempre va a traer un problema para quienes no lo creen, pero creyéndolo es muy fácil de entenderlo y de aceptarlo. Y por eso no dudo que algunos hermanos que ya, sí, lo de la Trinidad, ya me lo sé, se lo pasen de frente, pero esperemos que no. Tú estás estudiando, eres un estudiante responsable y puedes explicar esto de esta manera. Nuevamente, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Dios no está sujeto a tiempo y espacio.
Esto sucede en el mundo espiritual, ha sucedido desde siempre, por ponerle un parámetro. Cuando se trata de someter a Dios a parámetros, a mediciones, a prueba y error, cuando se trata de someter a Dios a cualquier cosa que incluya esta dimensión, van a pasar estas situaciones que ya comentamos, ¿ok? Entonces, al entender que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que así Dios ha mostradose, porque así es decir, Dios no se inventó una forma, decir, bueno, ya hice al humano, ahora para que su mente lo pueda entender, voy a manifestarme de 3 formas. No, 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 no. Siempre ha sido así desde la eternidad. De hecho, la siguiente doctrina, ya empezamos con los atributos de Dios y vamos a ver exactamente lo que significa eternidad. Dios eterno, Padre eterno, el Dios Hijo eterno y el Espíritu Santo eterno, que no tiene nada más que ver con la no muerte o con sin tiempo, Cronos, que es el que vivimos nosotros, el que da la vuelta a la tierra en 24 horas y en 365 días le da la vuelta completa al Sol. Entonces, ese es el tiempo finalmente. Vamos a ver que desde cuando el Señor termina su ministerio y es enviado, deja bien afirmada esta enseñanza. Aunque si bien vamos a ver desde el principio de la palabra se manifiesta así, vemos que en Mateo 28:19, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así lo enseñó el Señor, así lo entendemos y así es. Dios para la humanidad ahora es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El bautismo que hacemos en agua es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es Dios. ¿Ok? Vamos a ver también, vamos a regresarnos en Mateo, pero ahora a Mateo 3, 16 y 17. Esta fue la manifestación por primera vez muy clara al pueblo de Israel y también a la humanidad. Pero así de claro, como tal, se manifiesta por primera vez a la humanidad completa, pero en primer lugar a su pueblo, al pueblo de Israel en ese momento, en donde dice en Mateo 3, 16 y 17, dice, y Jesús después fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio Jesús al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo, es decir, el Padre amado, en quien tengo complacencia. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a ver esta misma cita, pero en Marcos 1 del 9 al 11. Marcos 1 del 9 al 11, porque ahí hay una cosa interesante que quiero comentarte. Dice en Marcos 1 del 9 al 11, dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. A diferencia de lo anterior, ¿sí? Vemos que se dirige, este es mi Hijo amado, da testimonio a los demás, pero le da este testimonio a Jesús mismo. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Está escrito así. ¿Cómo fue exactamente? De estas formas. Lo dijo tanto a las personas para el testimonio, diciendo, este es mi Hijo amado, dirigiéndose a él, pero dando el testimonio a todos los que oyeron esa voz en el cielo, porque todos la escucharon. Todos escucharon esa voz. En Lucas 3, 21-23, Lucas 3, 21 al 23, dice,
Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de corporal. El Espíritu Santo especifica sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Ok? Entonces, este testimonio es a la humanidad con la absoluta claridad de que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto tan novedoso para el pueblo de Israel, pues no era novedoso nada más para Israel, era novedoso para toda la humanidad, aunque solamente a Israel se le fue revelado desde un principio. No fue revelándose Jesús ahora sí que en abonos, sino desde que fue bautizado, porque así era necesario que fuera bautizado para que se cumpliera toda justicia, que será tema de estudio en otra ocasión, porque era necesario que Jesús se bautizara también. Está claramente ahí manifestada esta situación. Vamos a ver ahora, ya vimos Mateo 3, 16, 17, y ahora nos vamos a enfocar en Juan. Ya sabes que mi libro favorito es el de Juan, ¿ok? Vamos a ver Juan 1, 18. Juan 1, 18, te dejo las citas escritas para que las puedas copiar. Dice Juan 1, 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, el Hijo le ha dado a conocer al Padre, donde vemos esta clara, esta declaración que está el Hijo en el seno del Padre. Es decir, Jesús como tal ha existido desde el principio. En Juan 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el versículo 2, este era en el principio, refiriéndose al Verbo, era en el principio con Dios, pero era Dios, y sigue siendo Dios. Y cuando se encarnó, siguió siendo Dios, y cuando murió y resucitó, sigue siendo Dios, y cuando resucitó y ahora regresó a la diestra del Padre, sigue siendo Dios Hijo. Y el Espíritu Santo, como ya estudiamos, es el que se quedó en su lugar y que sigue esta clara definición entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no se confunden. Hay quienes sostienen que Dios se manifiesta así porque cada quien hace algo diferente. Bueno, tampoco hay forma de comprobarlo, ¿sí? Pero sí vemos que si Dios hubiera deseado que esto fuera así, pues hubiera manifestadose como solo Dios, que hace todo eso. Pero no hizo esta división a causa de nosotros. Y es muy importante que esto quede claro. Dios no se manifiesta así a causa de nosotros, sino que en el principio el Verbo era el Verbo, desde el principio, desde antes del principio. Quítale lo de principio, y era el Verbo, era Dios, y el Verbo era Dios. Tiene que haber en nuestra mente humana un principio, como Génesis 1:1, pero en realidad a ese principio es nuestro, no es el principio de Dios. No es el principio del Hijo, no es el principio del Espíritu Santo, y por lo tanto no es el principio de esta revelación de Dios. Dios no hizo esto a causa de nosotros para ver si le creíamos o no. Es el que es, y lo ha sido y será por siempre, y ese por siempre es humano. Tiempo cronológico, ¿ok? Vamos a ver en Juan 3:16, cita muy amada por la cristiandad, por nosotros es muy importante esto. Juan 3:16, versículo muy conocido, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿A quién está haciendo referencia como Dios? Al Padre. Ha dado a su Hijo
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Dios Padre, Dios Hijo. Y me gusta mucho a mí el Evangelio de Juan porque es el Evangelio en donde se muestra con absoluta claridad el profundo amor de Dios y la forma en la que Dios, siendo Dios mismo, se encarna para pagar por nuestros pecados siendo Dios. Y claro que es Jesús el camino al Padre y que es el Espíritu Santo el que está en lugar de Jesús ahora en nosotros, que Él resucitó y se fue y está formando la iglesia. Sin embargo, está claramente manifestado en todos los evangelios, pero particularmente en el caso de Juan, como ya expliqué, está perfectamente escrito en Juan 5, 20 al 22. Juan 5, del 20 al 22, dice así: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y aún mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y aquí vemos una división de funciones. Sí, hay una división de funciones, pero no de manifestaciones. Sigue siendo la misma, Dios Padre, Dios Hijo. Sí, efectivamente, el Padre le da todo al Hijo. En 1 Corintios 15 dice, y el final de todas las cosas, cuando el Hijo le devuelve al Padre toda la creación y toda la gloria y demás. ¿Sí? Entonces, esto es verdad. El Espíritu Santo está como el Paracletos, como lo vamos a estudiar en la siguiente cita, que es Juan 14, 26. Juan 14, 26 dice así. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los tres. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Sí? Entonces, la salvación es ordenada por el Padre, es lograda por el Hijo y es concluida y manifiesta y llevada a cabo por el Espíritu Santo posteriormente en nosotros. Es decir, es una forma que nosotros, si bien la podemos tratar de entender con nuestra mente, porque está escrito y no tiene nada de complicado leer lo que acabo de leer, este versículo Juan 14, 26, está muy claro. Sin embargo, sí hay que entender que está esto manifestado hacia nosotros en términos de funciones, por llamarlo de alguna forma, porque Dios así lo ha establecido desde siempre. Juan 15, 26. En Juan 15, 26 vamos a leer que dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, cuando Cristo ya estando resucitado, dice, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y es exactamente lo que está pasando ahorita. El Espíritu Santo está dando testimonio de que Jesús, Dios Hijo, resucitado, envía al Espíritu que procede del Padre, que es el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que nos hace entender esto. Y que aparte que nos los hace entender, provoca en nosotros, lejos de confusión, un profundo agradecimiento. ¿Por qué? Porque es algo que está escrito para nuestras mentes y que de nuestras mentes pasa en un proceso en donde por el Espíritu de Dios, en lugar de verlo como una locura, lo entendemos. Y es la mejor forma de comprobar que Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo, y que ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Por último, Juan 16, 13
Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vamos a estudiar el siguiente, no está anotado, 14 y 15. Él me glorificará porque tomará de lo mío, está hablando Jesús, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto ha ido, pues obviamente, sucediendo a través de las generaciones, que el Espíritu Santo ha ido revelando al Hijo conforme con lo que se oyó. De hecho, esto lo que oyó el Espíritu Santo lo menciona Juan para completar lo que es el canon bíblico, para que Pablo entendiera el misterio de la iglesia y que esto se extendía no solo para el pueblo de Israel, sino que se extendía también a los gentiles, también para entender Pedro cuando está en la casa de personas no creyentes y que le dio hasta, yo creo que me dio asco entrar ahí por las creencias de los judíos. Y cayó el Espíritu Santo sobre estas personas, como dice en el libro de Hechos, y Pedro entiende, ay, mira, cayó el Espíritu Santo igual que nosotros sobre ellos, tienen al Espíritu Santo. Nunca fue un conflicto esto, nunca ha sido un conflicto, nunca ha sido un conflicto, y la verdad es de que no tiene por qué serlo, porque finalmente el Señor es que es bueno y misericordioso, nos ayuda a entender las cosas, y bueno, finalmente para nosotros es que nos da el Señor conocimiento y entendimiento. Quiero terminar entonces con una cita que no está ahí porque pues quiero que pongas mucha atención para que no te preocupes mucho si sientes que está complicado el tema. Vamos a leer Primera de Corintios 1. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que, versículo 18, perdón, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y esto, mis queridos, es algo maravilloso porque el Señor ha hecho que a nosotros, lejos de parecernos una locura, podamos poder recibir esto, gozarnos en esto y gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Vamos a darle vuelta a la página, 1 Corintios 2, dice, hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, dice 1 Corintios 2, versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, es decir, lo está cumpliendo lo que dijo Jesús en Juan, va a oír y va a mostrarlo y les hablará de mí. Dice versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque han de discernirlo espiritualmente. En cambio, versículo 15, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Ok? Entonces, pues bueno, esto ha sido todo. Yo
sé que el Señor te va a ayudar a comprenderlo, a entenderlo espiritualmente, pero sobre todo a vivirlo y disfrutarlo y dejar que el Señor siga edificando tu fe, siga edificando tu corazón. Te doy gracias por el tiempo dedicado a esto y estudia, sé buen estudiante de la palabra, sé fiel, sé hacedor de la palabra y nos veremos en la próxima sesión con ya los atributos de Dios que dentro de esas doctrinas fundamentales. Que Dios te bendiga, te pido de favor que te inscribas al canal si es de tu agrado esto y que actives las notificaciones dándole también una manita así para que pueda salir priorizado en el canal de YouTube. En el nombre de Jesús te doy las gracias y te bendigo y sé que el Señor seguirá trabajando en nuestros corazones. Hasta luego y nos vemos.